Muy buenas noches. A partir de este momento voy a activar la grabación para dar inicio a nuestra cuarta videoconferencia de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Quiero darles una cordial bienvenida a todos ustedes, a Uber y a Daisy, quienes están conectados en este momento. Bueno, antes de iniciar con la sesión de hoy, ¿cierto? Eh, Quiero comentarles que hace unos 30 minutos se cerró el foro tutoría correspondiente a esta semana, que tenía que ver con los requerimientos legales del plan de negocios. Entonces, espero, pues en sí contabilicé 12 participaciones. De igual forma, pues les quiero comentar que los foros tutoría no son obligatorios, pero pues nos pueden servir en ayudas de notas cuando sean participaciones significativas, en caso que de pronto no nos vaya bien en una evaluación o en alguna actividad. Entonces, los foros tutoría, cuando sean participaciones significativas, esto pues realmente nos ayuda mucho. Entonces espero que ojalá pues podamos participar de los foros tutoría porque estos pues obviamente, como les decía, nos pueden dar participaciones significativas, o es decir, o décimas, en caso que nosotros necesitemos de estas ayudas en las calificaciones. Bueno, les quiero comentar como actividades de esta semana que vamos a iniciar. Entonces, que a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, se habilita el siguiente foro tutoría, nuestro cuarto foro tutoría, que tiene que ver con el tema de la estructura organizacional en el plan de negocios. Nosotros la próxima semana vamos a iniciar la unidad número 3, en la que vamos a hablar acerca del organigrama o la estructura organizacional y los requerimientos legales. Entonces, es importante que estudiemos muy bien, o mejor dicho, pues desde ya nos preparemos, ojalá desde el foro tutoría, que lo realicemos porque esto nos permite anticiparnos al desarrollo de esa temática. Entonces, a partir de las 8 de la noche queda habilitado el foro tutoría correspondiente a esta semana. Entonces, para que ojalá espero su participación muy activa y recuerden que las participaciones significativas pues se van a compensar en términos de décimas adicionales a las notas en las cuales, digamos, tengamos bajitas, cuando tengamos casos de notas bajitas o algo así, pues estos foros tutoría nos sirven mucho. Entonces espero que ojalá participemos activamente de este foro tutoría. De igual forma, les quiero comentar que a partir de mañana, martes 27 de abril, está habilitado el parcial número 1. El parcial número 1, bueno, antes de eso contarles de que hoy se cierra el cuestionario de la actividad de aprendizaje número 1. Recuerden que este cuestionario se habilitó el martes pasado, estoy hablando del martes 20 de abril, y se cierra hoy a las 11:59 de la noche. Espero que ya todos ustedes lo hayan diligenciado o que hayan desarrollado este cuestionario. Los que no, pues tenemos plazo hasta las 11:59 de la noche para presentar el cuestionario. Recuerden que ustedes primero tenían que haber leído la guía 1, haber leído el caso de Farmasubachoque, ¿cierto? Y de acuerdo con las preguntas últimas que aparecen en la guía, ustedes debieron haberlas resuelto en sus apuntes y después de que ustedes hayan resuelto esas preguntas individualmente en sus apuntes, entran a la actividad y desarrollan el cuestionario respectivo. Recuerden que los que no han hecho el cuestionario, hoy se cierra. Hoy, 26 de abril, 11:59 de la noche, se cierra el cuestionario. Para los que no lo han hecho, entonces por favor, realicemos este cuestionario. De igual forma, estimados estudiantes, a partir de mañana queda habilitado el parcial número 1. El parcial número 1 integra todos los temas que hemos visto en estas 4 semanas, incluyendo la temática de hoy. O sea, todos esos temas entran en el parcial número 1. Este parcial número 1 se habilita mañana a las 0 horas y se cierra el próximo lunes 3 de mayo a las 11:59 de la noche. Entonces, a partir de mañana, ya ustedes pueden tener acceso al parcial.
Ojo porque también entra el tema que veamos hoy. Y una recomendación que les quiero hacer a todos, por favor, estudien no solamente las presentaciones, las diapositivas y estas videoconferencias que estamos haciendo, sino también estudien los videos complementarios que yo les comparto. Es importante que ustedes revisen esos videos y que ustedes los lean. Entonces, para que por favor tengan en cuenta esos aspectos. ¿Listo? Entonces, para que por favor nos programemos, esta semana se nos habilita parcial número 1 a partir de mañana y se cierra el próximo lunes 3 de mayo, 11:59 de la noche. Esta videoconferencia grabada junto con la presentación que les voy a compartir en la noche de hoy, a partir de mañana la pueden visualizar también en su plataforma Canvas. Con eso ya ustedes pueden hacer esta identificación de aspectos. ¿Listo? Entonces, para que estudien el material necesario para este parcial. Bueno, también en los anuncios, yo mañana les voy a compartir un enlace. Resulta que al interior de nuestro programa de tecnología en regencia de farmacia estamos haciendo una caracterización de los estudiantes que poseen empresas, en este caso quienes son propietarios de droguerías o que de pronto si ustedes tienen en mente crear este tipo de empresas o de establecimientos farmacéuticos, estamos haciendo una encuesta de caracterización o de identificación. Entonces, mañana en los anuncios, mañana martes 27, en los anuncios van a encontrar el enlace para diligenciar la encuesta. Espero que ojalá todos ustedes diligencien esa encuesta, porque con esto lo que buscamos es que no solamente pues esto sirva para el curso de aplicación del plan de negocios, sino que esto también sirva para el fortalecimiento de sus empresas, o sea, es decir, a través de una App Creative, que es una unidad prácticamente que fomenta el emprendimiento en nuestra universidad. La idea es que contemos ojalá con un apoyo o un acompañamiento, una consultoría de esas ideas y, ¿por qué no?, de esas empresas en caso que ustedes sean propietarios de sus droguerías o de sus tiendas naturistas. Entonces es por eso que nosotros estamos haciendo una recopilación de información o un levantamiento de datos a través de esta encuesta que espero entonces, ojalá todos ustedes la puedan diligenciar. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos muy en cuenta. Listo. Entonces, básicamente esos son los compromisos. Entonces, a partir de las 8 se habilita el foro tutoría que queda habilitado para esta semana. Hoy se cierra a las 11:59 de la noche la actividad de aprendizaje número 1, o sea, el cuestionario que todos tienen que resolver. Y a partir de mañana queda habilitado el parcial número 1. Reitero, el parcial número 1 entra, prácticamente los temas que entran es todo lo que hemos visto hasta hoy, ¿cierto? Incluyendo el tema que vamos a ver en la noche de hoy, también se evalúa en el parcial número 1. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta estos compromisos. Bueno, entonces a partir de este momento voy a dejar de compartir. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la sesión de la noche de hoy. Bueno, entonces en la noche de hoy, listo, vamos a empezar ahora con vamos a continuar con nuestra segunda unidad de aprendizaje que tiene que ver con el estudio técnico, listo, todo el tema del estudio técnico. Hace 8 días dimos un preámbulo acerca de las dimensiones del estudio técnico, ¿cierto? Veíamos algunos aspectos que tienen que ver con el análisis del estudio técnico. Hoy vamos a entrar a profundizar mucho más esos conceptos con el fin de que esto nosotros lo podamos aplicar en un plan de negocios o cuando estemos consolidando este tipo de información o cuando estemos desarrollando nuestro plan de negocios para crear un establecimiento farmacéutico. Reitero para todos ustedes que el canal de comunicación es el correo institucional, es decir, que si ustedes tienen dudas, inquietudes con respecto al desarrollo de las actividades, pueden escribirme a mi correo bmanjarres@unap.edu.co.
Ese es mi correo institucional, por si tienen dudas o inquietudes al respecto. Bueno, como les decía, vamos a continuar con nuestra segunda unidad de aprendizaje que tiene que ver con el estudio técnico. Y vamos a empezar entonces a profundizar este tema que nosotros habíamos abordado en la videoconferencia pasada a través del análisis de tres aspectos. Uno, lo que es el tamaño del proyecto. Otro, la localización. Y otro, lo que tiene que ver con la ingeniería del plan de negocios como tal. Para ello vamos a iniciar con el tamaño del proyecto, que es la primera parte del estudio técnico. Sin embargo, les quiero compartir el siguiente video que nos permite contextualizarnos acerca del concepto del tamaño del proyecto. Permítanme un segundo, ya ubico el video respectivo para que lo visualicemos. La ingeniería del proyecto. Perdón. El tamaño de un proyecto tiene que ver con resolver el interrogante: ¿con qué capacidad instalada se va a iniciar operaciones? Responder este interrogante nos lleva a pensar en dos grandes componentes. Uno, los resultados de la investigación de mercados. ¿Qué tan grande es el mercado y cuál es su tasa de crecimiento? Y por el otro lado, ¿qué tecnología encontramos en el mercado? Entre esos dos límites es que se define el tamaño. Necesariamente tenemos que tocar conceptos relacionados con capacidad nominal, capacidad de diseño de la planta y factor de servicio. Y por supuesto, definir el tamaño implica también examinar complementariamente aspectos como la localización. Hay proyectos que de la localización depende el tamaño del mismo. También la magnitud de las inversiones. ¿Qué posibilidades tienen los inversionistas con respecto a las necesidades de inversión del proyecto? Y naturalmente la mano de obra calificada. Y según el tipo de proyecto puede haber otros elementos que condicionan el tamaño. Un elemento fundamental que va a incidir en la estructura de ingresos del proyecto. Bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo con este video, prácticamente estamos entrando a un primer punto del desarrollo del estudio técnico que tiene que ver con el tamaño. El tamaño, como nos lo dice este autor o este conferencista, depende de la investigación de mercado. Es decir, recuerden que la investigación de mercado, que hace parte del estudio de mercado, nos permite identificar las necesidades del cliente o consumidor que vamos a atender. Nos permite definir el nicho o segmento de mercado que nosotros vamos a atender con nuestro establecimiento farmacéutico y prácticamente de acuerdo con esa proyección de necesidades es que se estima la capacidad. O sea que básicamente el tamaño de un proyecto se refiere a la capacidad instalada para atender las necesidades del cliente o consumidor final. Esta proyección de esta capacidad instalada se puede medir en número de clientes, número de usuarios, número de productos por año en caso de que nuestra empresa se dedique a fabricar, pero como en este caso, pues estamos asociándolo con establecimientos farmacéuticos tanto minoristas como mayoristas, se refiere más al número de clientes que deseamos atender en nuestro establecimiento farmacéutico. Como tal, el óptimo de una capacidad, o en este caso del tamaño de nuestro plan de negocios, es cuando se opera con el menor costo posible. Nosotros más adelante vamos a ver en el estudio económico financiero todo este tema de los presupuestos de costos. Y esto también en términos también del enlace la relación con la masa que se espera obtener. Bien, entonces como tal, el tamaño del proyecto básicamente depende de unas variables o tamaño o capacidad del proyecto, es lo mismo. ¿Qué tiene que ver? Uno, con la proyección de la demanda, que eso está en el mismo estudio de mercado, en la investigación de mercados. Dos, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de los insumos, ¿cierto? Es decir, las materias primas y demás. Tercero, lo que tiene que ver con la localización, ¿cierto? La macro y la micro localización, que eso lo veremos un poquito más adelante. Y todo lo que es el plan de marketing.
fundamentalmente el plan de marketing juega un papel importante para definir la capacidad instalada. Ahorita vamos a ver esas definiciones un poquito más al detalle de qué es capacidad instalada, utilizada y demás. También estimar o definir el tamaño de este proyecto, la capacidad del número de posibles clientes que deseamos atender en nuestro establecimiento farmacéutico, también es importante porque nos permite cuantificar las inversiones y los costos del proyecto, tema que nosotros profundizaremos un poquito más adelante cuando veamos el estudio económico-financiero. Este tamaño del proyecto se puede estimar de diferentes maneras. Puede ser el número de unidades de producción, hectáreas cultivadas, volumen de producción, empleo generados, número de clientes atendidos, que en este caso es la forma más fácil o la más accesible en este caso, cuando hablamos de sector farmacéutico, y el valor de la inversión requerida. Como tal, existen cuatro tipologías de tamaño del proyecto. La primera es la capacidad diseñada. O sea, antes de hablar de la estimación de esa capacidad del proyecto, primero que todo tenemos que aprender a diferenciar los cuatro tipos de capacidades. La primera es la capacidad diseñada. La capacidad diseñada se refiere al máximo posible o al máximo nivel posible de usuarios que se esperan atender en nuestro establecimiento farmacéutico. Es eso. O sea, es el 100%. Si nosotros quisiéramos analizarlo o definirlo, en materia de porcentaje, la capacidad diseñada se refiere al 100% del número de posibles clientes que vamos a atender en nuestro establecimiento farmacéutico. Es ese 100%. Eso sería la capacidad diseñada. Después viene la capacidad instalada. ¿Qué es esta? Aquella que muestra la máxima capacidad de prestación del servicio que se puede lograr con los recursos que disponemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos que la capacidad diseñada es el 100%, la instalada puede ser un 90%, ¿cierto? O un 80%, ¿cierto? Dependiendo de qué, de los recursos que necesitemos para el montaje de nuestra droguería o de nuestra tienda naturista. Normalmente estas capacidades se estiman en términos de porcentajes. Después viene otra capacidad que es la capacidad de diseño de planta. Esto es más aplicado, sobre todo si nosotros deseamos constituir un laboratorio, ¿no? Entonces, es la capacidad de producción determinada por el grupo encargado de diseños y corresponde a la capacidad a la cual se calculan la instalación de equipos y demás maquinaria. Esto es más para eso. Pero reitero, nosotros como estamos trabajando con establecimientos farmacéuticos, bien sean minoristas o mayoristas, en su mayoría estas no van a fabricar. Por ende, esa capacidad de diseño de planta no aplicaría directamente a una droguería o a una tienda naturista. Y la capacidad utilizada, ¿qué es? Es ese porcentaje de la capacidad instalada que se utiliza realmente en la prestación del servicio. Entonces, es para hacer la categorización. La capacidad diseñada es el 100% del número de clientes que se desea atender en nuestro establecimiento farmacéutico. La capacidad instalada es ese porcentaje que se estima se va a tener de acuerdo con los recursos disponibles. O sea, ese 100% puede ser un 90 o un 95% de capacidad instalada. Y la utilizada es ese porcentaje de la capacidad instalada que se utiliza realmente, que puede ser un 70, un 50, un 80, bueno, ahí se estima dependiendo de las necesidades del segmento o nicho de mercado que deseamos atender. Reitero, las variables, un insumo clave para definir este tamaño del proyecto consiste en que en los resultados. Bueno, tenemos que analizar primero la relación que hay entre esta capacidad o tamaño del proyecto y el mercado. Ese es el primer insumo. Por eso es tan importante que el estudio de mercado sea claro, sea convincente, sea confiable, porque es que de ahí se desprende esta información para estimar este tamaño o esta capacidad del proyecto. Entonces, como tal, básicamente tenemos 4 dimensiones o aspectos que debemos analizar y relacionar al tamaño con el mercado. Primero, todo el tema de los ingresos de la población.
Segundo, la estructura de precios que se defina. Tercero, los costos unitarios de producción o de prestación del servicio en dado caso. Y cuarto, la proyección de la demanda que se desea atender. Son 4 aspectos que obviamente estos los perfilamos o los identificamos en la investigación de mercado. También es importante estimar este tamaño del proyecto de acuerdo con la disponibilidad de materias primas e insumos. Y esta disponibilidad de materias primas e insumos se analiza en términos de las siguientes preguntas. 1. Preguntarnos a qué distancia se encuentra el proveedor. Esto también es importante para estimar el tamaño o la capacidad de prestación del servicio, en este caso, si lo asociamos a nuestros establecimientos farmacéuticos. 1. ¿A qué distancia se encuentra el proveedor? Eso es importante. Además, porque de acuerdo con esas distancias también, si nosotros necesitamos comprar, por ejemplo, medicamentos para la comercialización, y si el proveedor, por ejemplo, ustedes están ubicados en Medellín y el proveedor de esos medicamentos está en Bucaramanga, pues ustedes saben que la distancia en tiempo y en recorrido en kilometraje es alta y eso también les va a implicar altos costos de transporte, que también, pues obviamente ustedes tendrán que pagar con el costo de adquisición de esos medicamentos al proveedor. Por eso es tan importante entender a qué distancia se encuentra el proveedor para hacer una estimación de esa capacidad instalada, diseñada y utilizada que ustedes van a tener en su establecimiento farmacéutico. ¿Cuáles son las características de ese proveedor? Si es un mayorista, si es un minorista, cómo es el tema de los precios por volumen de compras, si ellos fijan descuentos, si hay políticas de descuento, de pronto pago, bueno. También otro factor a considerar es si se producen en el país estas materias primas que se requieren, o sea, es decir, si en el país existen esas materias primas donde las podemos adquirir, de qué país se importará y a qué precio en caso que necesitemos importar, por ejemplo, medicamentos o dispositivos médicos. También si hay diferencias entre la calidad y el precio de la materia prima importada o insumo en relación a la materia prima que encontramos aquí a nivel nacional. Eso también es importante analizarlo. Y otro aspecto importante es el aprovisionamiento de materia prima si está asegurada para dar cobertura a los años de vida del proyecto. En este caso, si nosotros planteamos que nuestro establecimiento farmacéutico esté proyectado a 5 años. Y es identificar tanto los centros de abastecimientos y el listado de los proveedores que nosotros vamos a tener en cuenta para nuestro establecimiento. También es importante analizar el tamaño desde la perspectiva de los costos y de las variables o aspectos técnicos. En términos de disponibilidad y existencia de activos fijos. Aquí ya empezamos a relacionarnos un poco con el tema de lo que vamos a abordar en el estudio económico financiero. Activos fijos se refiere a todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Se dice que son fijos, ¿por qué? Porque realmente se requieren para el desarrollo del objeto social o, en este caso, el desarrollo del negocio de lo que nosotros deseamos constituir. Entonces, los activos fijos son esa maquinaria, equipos, vehículos, mobiliario, todo esto que se requiere para nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, también el tamaño del proyecto se relaciona estrechamente con esos activos fijos. También se analiza el tema de las alternativas tecnológicas del tamaño, es decir, de acuerdo con la capacidad instalada, con la capacidad diseñada y la utilizada, también se analizan o se debe tener en cuenta cuál es la capacidad tecnológica que tenemos en nuestro establecimiento. Y por último, todo el tema de las economías de escala, ¿listo? Que eso también es un factor muy importante a tener en cuenta, ¿listo? Economías de escala, ¿qué significa? Cuando una empresa al incorporar tecnología produce más al menor costo operativo posible. O sea, es producir más al menor costo. Eso se llama economías de escala. Otro aspecto tan importante a tener en cuenta en la estimación del tamaño del proyecto es el tema de la relación con la tecnología. Entonces, también es importante tener en cuenta la oferta tecnológica que permite establecer las condiciones mínimas de escala de la empresa. Es decir, el nivel de tecnología en procesos, en productos, en este caso en procesos y en productos, que nos lleve a minimizar costos. Y también
en dado caso que se requiera tecnología nacional o extranjera, pues mirar las posibilidades si esta se puede licenciar o arrendar en caso que nosotros lo necesitemos en nuestro establecimiento farmacéutico. Otro aspecto, que eso lo veremos ahorita, es el tamaño y la localización. La localización es un aspecto clave a tener en cuenta en el estudio técnico y se relaciona mucho con el tamaño del proyecto. Es decir, si yo, por ejemplo, necesito atender y voy a atender en mi droguería, por ejemplo, 120 clientes semanales, bueno, sin contar ahorita, bueno, haciendo excepción del tema actual del confinamiento, pero si ustedes en condiciones normales desean atender 120 clientes por semana, pues sabemos de que esa capacidad instalada de 120 clientes por semana, pues eso les va a permitir o les va a llevar a ustedes a pensar de que tienen que ubicar o, digamos así, localizar su negocio o su establecimiento en una zona donde, digamos, transiten los clientes, próxima a los clientes, pero también sus instalaciones deben ser amplias para dar cobertura a esos 120 clientes semanales, por ejemplo. Entonces, miren que esos son variables muy importantes a tener en cuenta y que nosotros debemos reflexionar de acuerdo con los resultados del estudio de mercado. Entonces, en este aspecto podemos analizar aspectos o variables tales como las características geográficas y condiciones hidrogeológicas, o sea, es decir, propiedades del terreno, uso del suelo, condiciones de humedad, temperatura, todo esto juega un papel importante y más cuando estamos hablando de conservación de medicamentos, recepción técnica, todo esto que ustedes han visto en administración del servicio farmacéutico. De igual forma, el transporte de materias primas, eso también juega un papel muy importante. El tamaño de la demanda actual y potencial, que eso se estima en el estudio de mercado. La disponibilidad de locales, que tiene que ver con la infraestructura de operación. Y la creación de sucursales con instalaciones en caso que se requiera. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlo presente. De igual forma, el tamaño de las inversiones. Entonces, también esto tiene que ver con la inversión en maquinaria, propiedad, planta y equipo, lo que yo les decía como activos fijos, propiedad, planta y equipo. Entonces también es mirar cuánto se requiere en invertir, o sea, la compra, adquisición de estos recursos, de esta maquinaria, de este equipo para nuestro establecimiento farmacéutico y las posibilidades de financiación, bien sea a través de recursos propios o a través de un crédito ante terceros o ante un establecimiento crediticio. En ese orden de ideas también, cuando nosotros estimamos la capacidad instalada de nuestro establecimiento farmacéutico, también tenemos que analizar si contamos con los recursos financieros suficientes para invertir en esa capacidad. Entonces, si en ese sentido los recursos financieros son insuficientes para atender esas necesidades de inversión de planta, ahí prácticamente empezaríamos a descartar que no es viable el desarrollo de este proyecto. ¿Por qué? O de nuestro establecimiento. ¿Por qué? Porque si las necesidades financieras o los recursos financieros no sirven para, digamos así, satisfacer ese requerimiento de ese tamaño óptimo, pues sencillamente no es viable crear este establecimiento. Y ojo a esto porque esto más adelante cuando lleguemos al estudio económico financiero lo vamos a ver bastante, que es el tamaño del proyecto debe ser aquel que puede financiarse con mucha facilidad y que represente los menores costos financieros posibles. ¿Quién, reitero, suministra o cuál es el insumo para suministrar este dato de estimar el tamaño del proyecto? Es el estudio de mercado. Prácticamente el estudio de mercado es el que marca la pauta para estimar este tamaño. Y obviamente que estimando el tamaño sabemos qué necesitamos y con el presupuesto de esa inversión inicial. Ese concepto del presupuesto de inversión inicial lo vamos a abordar en el estudio económico financiero. Pero también el tamaño guarda una estrecha relación con otros factores, tales como la disponibilidad de mano de obra calificada, es decir, en este caso que si vamos a constituir una droguería, pues vamos a necesitar mínimo un auxiliar de servicios farmacéuticos, un comité técnico, una dirección técnica, y todo esto son perfiles que tienen que ser cualificados.
la existencia de políticas gubernamentales o regulaciones en este caso, que eso también juega un papel importante en el tamaño, las exenciones en materia tributaria, en caso que las tengamos, y los costos de las materias primas y de los insumos. Eso también juega un papel incidente en la estimación del tamaño de este plan de negocio o de nuestro establecimiento farmacéutico. Bueno, voy a ir al chat, no sé si tengan preguntas, dudas, si tienen preguntas, pueden plantearlas a través del chat. O también dar clic al icono de la mano si tienen preguntas. Entonces vamos a ver. Entonces ya tengo aquí conectados a Daisy, Astrid, Kimberly, Uber, ¿cierto? Entonces no sé si alguien tiene dudas, preguntas. Si tienen preguntas, reitero, pueden plantearlas por el chat o pueden dar clic al icono de la mano y les cedo la palabra. No sé si tengan preguntas, dudas hasta aquí con respecto a la primera parte del estudio técnico que tiene que ver con el tamaño del proyecto o del plan de negocios como tal. ¿Preguntas, dudas? Bueno. Listo, parece que no hay preguntas. Bueno, listo, muy bien. Entonces ya vimos la primera dimensión del estudio técnico, que es el tamaño del proyecto. El tamaño es la estimación de la capacidad, en este caso, de prestación de un servicio o del servicio en nuestro establecimiento farmacéutico, que lo podemos medir en número de clientes, en este caso, número de personas a atender. Y uno define esa fracción en tiempo, si es a la semana, al mes, al trimestre. Nosotros tenemos que estimar ese tamaño, pero de acuerdo con el estudio de mercado. Si el estudio de mercado no es plenamente confiable y no me genera esos resultados de esa demanda a satisfacer, difícilmente puedo estimar ese tamaño del proyecto. Recordemos los tres tipos de capacidad. La instalada, que es el 100%, o sea, es el pleno de atención o del número de usuarios que deseamos atender, o sea, el pleno es el 100%, diríamos coloquialmente es el tope. Tenemos la capacidad instalada, que es ese porcentaje de la capacidad diseñada que realmente estimamos vamos a tener de acuerdo o contando con los recursos disponibles. Y tenemos la capacidad utilizada, que es ese porcentaje de la capacidad instalada que realmente nos permite atender las necesidades de este segmento o nicho de mercado que hemos identificado en el estudio de mercado. Eso es palabras más, palabras menos, el concepto o esa primera parte del estudio técnico, que es el tamaño del plan de negocios o del proyecto en este caso. Bueno, no sé si hayan preguntas, dudas a través del chat o a través del icono de la mano, si tienen dudas, preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, nuevamente voy a dejar de compartir mi cámara y vamos con la segunda dimensión a tener en cuenta en el estudio técnico. O sea, ya vimos la primera, que es el tamaño. Vamos a ver la segunda, que es la localización. Este es un aspecto tan importante como el mismo tamaño y como el mismo estudio de mercado. De pronto a algunos de ustedes, no sé si les habrá pasado, que no necesariamente con droguerías o con establecimientos farmacéuticos, sino con otro tipo de negocios. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes ven en sus municipios o han percibido que se abrió un local de comidas en cierto punto y resulta que el local, digamos que vendían buenas comidas y demás, pero de un tiempo, pues se cerró y prácticamente quebró. Y muchas veces esas quiebras tan tempranas o esa mortalidad de empresas tan temprana, muchas de las razones que se argumentan es porque no se supo localizar bien el negocio. Esta empresa, o sea, las instalaciones de esta empresa o de este negocio se ubicaron lejos del cliente, del nicho, del segmento que ellos deseaban atender. Y eso también llevó, entre otras, porque también hay muchos motivos, pero uno de los grandes motivos o mayores motivos por los cuales cierran las empresas es porque está mal localizada. Por eso la decisión de la localización es fundamentalísima, estimados estudiantes, y tiene que ver bastante con el estudio de mercado
que vimos en semanas anteriores. Entonces, a continuación les voy a compartir el siguiente video acerca de la importancia de los factores de localización en la empresa o para un nuevo negocio como en este caso. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de uno de los factores fundamentales que a veces marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa, como es su localización. Una empresa debe tener una sede, debe estar situada en un lugar determinado. Escoger este lugar no es un elemento menor. Es un elemento que, como he dicho antes, puede significar el éxito o el fracaso. Si nosotros montamos una peluquería en una calle por la que no pasa nadie nunca, el alquiler del local será muy barato, pero no tendremos clientes. Por lo tanto, escoger una calle más transitada con un alquiler más elevado puede significar al mismo tiempo tener más clientes y por lo tanto que la empresa sea capaz de generar negocio. Por lo tanto, hay que tener presente muchos elementos, muchos factores que determinan cuál es el elemento de localización fundamental de la empresa. Así, por ejemplo, tenemos la demanda del mercado. Si nosotros creamos una empresa muy alejada del mercado natural de nuestra empresa, tendremos que tener unos gastos mucho mayores en transportes. Si nosotros somos capaces de crear la empresa, de colocar la empresa cerca de nuestros clientes, estos gastos serán mucho menores. Por lo tanto, el nivel de beneficios puede ser mayor. Al mismo tiempo, los proveedores. Si nosotros tenemos proveedores cerca que trabajan en materiales que nosotros también trabajamos, esto puede favorecer mucho el hecho de que la comunicación y también la interacción de las empresas favorezca tanto a unas como a otras. El mercado laboral. Si nosotros intentamos montar una empresa en un país en el cual no existe ningún elemento de paro, todo el mundo está trabajando y no conseguimos trabajadores o digamos que el coste laboral es muy elevado, tendremos una situación diferente que en una situación en la cual las características sean las contrarias. También tenemos otros elementos como las comunicaciones y transporte. Hay empresas que suelen situarse cerca de grandes aeropuertos y de grandes puertos de mar, porque esto les permite tener un mejor nivel de abastecimiento de aquello que necesitan. También el coste de producción y el coste del suelo. No es lo mismo un país o una localidad o un municipio en el cual el suelo esté muy caro que otro lugar donde el suelo esté mucho más barato. Pero hay que tener presente lo que comentábamos antes. Muchas veces un suelo más barato implica que no está tan transitado, no existen tan buenas comunicaciones y a veces, digamos que lo barato sale caro. Otro elemento fundamental, la legislación vigente. Si nosotros intentamos crear una empresa en un país determinado o en una región determinada y la legislación nos pone muchas trabas, realmente puede ser un problema. En definitiva, existe un elemento fundamental, que es el desarrollo económico, que sería la unión de los otros elementos y otros factores para la localización. Sin embargo, últimamente existen empresas en las cuales la localización física no es importante, pero en cambio sí la localización virtual. Es decir, hay empresas que lo importante no es en qué calle están o en qué municipio están, sino en qué posición salen en el buscador Google. Una empresa que cuando buscamos en Google aparezca en la página 3 es una empresa que no existe. Sin embargo, una empresa que por el SEO ha sido capaz de colocarse en la primera página y en las primeras situaciones tendrá unos mayores niveles de negocio simplemente porque ha trabajado lo suficiente como para situarse correctamente. Las nuevas tecnologías, por lo tanto, también afectan al nivel de localización de la empresa. Esta empresa, cuyas ventas se generan básicamente a través de Internet, luego puede permitirse el lujo de tener su almacén
o la localización física de la empresa en un lugar con el suelo más barato o en una calle donde no transita nadie, porque sus ventas no están relacionadas con cuánta gente pasa por esa calle, sino cuánta gente visita su página web. Os invito a que veáis a la web de unprofesor.com, allí encontraréis problemas, ejercicios, soluciones a estos problemas y también tendréis la forma de poneros en contacto conmigo por si surge alguna duda. Muchas gracias. Bueno, entonces en este video observamos la importancia del tema de la localización. Prácticamente ideas de negocio podemos tener de crear una droguería, una tienda naturista en una zona, pero si en esa zona no transitan clientes o no están nuestros clientes nicho u objetivo, pues ¿qué pasa? Sencillamente no vamos a tener o no podemos garantizar esas ventas y eso nos va a llevar al cierre definitivo de nuestro establecimiento. Por eso es tan importante esta variable que en el estudio técnico la debemos dimensionar. Y es todo el tema de la localización. Pero entonces surge una pregunta. Aparte de los factores que nos mencionó en este video este autor acerca de la proximidad al mercado y otros aspectos, ¿qué otros factores, preguntémonos, qué otros factores deben analizarse para determinar la localización óptima de un negocio? En este caso, al hablar de un establecimiento farmacéutico propiamente dicho. Primero que todo, pues definamos el concepto de lo que es la localización. Y prácticamente la localización óptima de una idea o de un establecimiento farmacéutico, como en este caso lo tenemos, es aquella que contribuye en mayor medida a que se aumente la rentabilidad financiera de este negocio. Y también que a su vez le represente el costo unitario mínimo, es decir, a mayor rentabilidad, menor costo. Eso es básicamente el criterio para elegir la localización. Por eso es importante no basarnos tanto en corazonadas al momento de localizar o de ubicar nuestro establecimiento. Es decir, como me pareció aquí que es muy barato, como lo decía en el video, me pareció que aquí queda chévere mi droguería, me pareció que aquí me parece muy bonito el local y demás, y digamos ustedes toman en arriendo, pero resulta que está lejos o que la gente no acude a esa zona por X o Y motivos, pues ¿qué pasa? Sencillamente puede que sea el arriendo menos costoso, puede que sea un local muy bien arreglado, pero si no se atrae a los clientes o no es próximo a los clientes, pues sencillamente nos vamos a ver perjudicados en las ventas. Y esto va a llevar a pérdidas y esas pérdidas a el cierre definitivo de nuestro establecimiento. Y más cuando hablamos de droguería, la localización juega un papel importante porque no en todas las zonas se pueden ubicar droguerías. Acordémonos de los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial que hay en los municipios y que también hay ciertas zonas específicas para ello. Y obviamente deben cumplir unas condiciones de temperatura y demás del local y demás para adecuarlo a nuestro establecimiento. Entonces, la localización puede tener un efecto que condiciona la tecnología utilizada en el proyecto, en términos tanto de las restricciones físicas como de la variabilidad de los costos de operación y de capital de las distintas alternativas tecnológicas asociadas. ¿Listo? O sea que también esto es importante para tener en cuenta la infraestructura tecnológica, la identificación de maquinaria, equipos, muebles y demás que requerimos para este establecimiento. Como tal, la finalidad de esta localización es lograr el precio mínimo de productos o servicios que se le cobre al cliente o consumidor. Al evaluar los diferentes factores, que ahorita los vamos a ver, que se deben tener presente al momento de tomar la decisión de la localización de un proyecto. Aquí hay una comparación, de pronto un poquito alegórica, pero realmente es interesante. Dice, elegir el lugar para una planta o para la localización es como elegir una mujer. Si bien es posible cambiar más tarde, la modificación podrá ser costosa y desagradable. Es tomar una decisión. Por eso es tan importante, estimados estudiantes, que primero se analicen bien estos factores y que se tenga muy en cuenta el estudio de mercado. O sea, el estudio de mercado es lo que nos debe dar la pauta
para tomar las decisiones del tamaño y en este caso de la localización de nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, como tal, hay unos factores generales para analizar y que esto ojalá lo tengamos muy en cuenta ustedes, por ejemplo, si desean constituir sus establecimientos farmacéuticos, ser sus propios empresarios. Es importante tener en cuenta evaluar varias alternativas de instalación o de localización de este establecimiento. No solamente quedarnos con una, ojalá tengamos otras dos como mínimo más para hacer una comparación de los pro y los contra, bien sea cualitativa o cuantitativamente, comparar las tres alternativas y elegir la que mejor represente beneficios para nuestro negocio o nuestro establecimiento farmacéutico. Como tal, hablamos de 11 criterios o factores para determinar la localización. Miren, son hartos. Pueden haber muchos más, pero con estos 11 es más que suficiente que nosotros, al momento de estar estableciendo nuestro plan de negocios, comparemos como mínimo 3 alternativas de localización y las comparemos con estos 11 criterios. Primero, el comportamiento y las tendencias del mercado. Entonces, esa parte de comportamiento y tendencias del mercado es importante tenerla muy en cuenta, lo que decía yo con el estudio de mercado. Segundo, el origen y disponibilidad de las materias primas, que esto tiene que ver con la cercanía al proveedor. Políticas fiscales y financieras. Fiscales se refiere al tema de tributos, impuestos, y la parte financiera, el acceso a créditos y a recursos financieros. Condiciones hidrogeológicas, ¿cierto? Hídricas, de humedad y del uso del suelo y demás. Disponibilidad de servicios básicos, agua, luz, energía, internet, todo esto debemos analizarlo. Las políticas de control ambiental que puedan existir en esos puntos de localización o en esas alternativas. La infraestructura de transporte, eso también es importante, y sobre todo también no solamente en tema de los vehículos, sino también en el tema del sistema vial, las carreteras, toda esta accesibilidad es importante. Disponibilidad de mano de obra o de talento humano calificado. La cultura regional, o sea, los hábitos de esa región en particular donde deseo ubicar mi establecimiento. Las comunicaciones, todo el tema de la internet, telefonía y demás, y los servicios complementarios que tienen que ver con seguros y demás. Vamos a ver ahora detalladamente cada una de estas 11 dimensiones. ¿De qué se trata este ejercicio? Sencillamente que evaluemos como mínimo 3 alternativas a la luz de estos 11 criterios y tomemos una decisión ya un poco más clara, un poquito más objetiva, para o que sea coherente con el estudio de mercado que hemos hecho previamente. Entonces, el primer grupo de factores de localización es el comportamiento y las tendencias del mercado. Esto tiene que ver con unas variables tales como la localización y distribución tanto actual como futura, en caso de que nuestra empresa se dedique a producir y comercializar, grado de competencia y evolución de la misma, o sea, evolución de las tendencias del mercado, cuáles son esas nuevas tendencias del mercado, el análisis de productos o servicios sustitutos o complementarios, eso es importantísimo, qué son productos o servicios sustitutos y cuáles son complementarios, y analizarlo en términos de la localización. También las distancias y los costos de transporte, lo que yo les decía. De acuerdo con nuestro sistema vial y todo el tema de desplazamientos en vehículo y demás, pues asimismo estos factores inciden muchísimo en la localización de nuestro establecimiento farmacéutico. También las características del producto o servicio versus el que ofrece la competencia. Esto también es una variable fundamental que podemos analizar. Y también el análisis del precio actual y las tendencias. Eso también es importante, el precio actual y las tendencias del mercado. Eso es básicamente que son variables que vienen desde el mismo estudio de mercado. Un segundo factor es el origen y disponibilidad de materias primas. Eso tiene que ver con unas materias primas, la disponibilidad y oportunidad actual y futura, la distancia y los costos de transporte, las materias primas sustitutas, porque no solamente hablamos de productos o servicios sustitutos, sino también materias primas sustitutas,
facilidad de importación y la calidad de las materias primas. Esto que hace también estas variables o estos factores o este grupo de factores tienen que ver directamente con el proveedor, en la negociación con el mismo proveedor. Recordemos que si nosotros vamos a establecer una droguería, o sea, un establecimiento farmacéutico minorista, pues los proveedores son esos mayoristas o laboratorios, si directamente trabajamos con laboratorios, quienes nos proveen los medicamentos o los dispositivos médicos. Un tercer grupo de factores son las políticas fiscales y financieras, en términos de los impuestos locales y nacionales, por ejemplo, la incidencia de los tributos, no solamente el impuesto o los impuestos son a nivel nacional, que eso los fija el gobierno a través de las reformas tributarias, sino también los impuestos a nivel municipal, por ejemplo, el impuesto de timbre, de avisos y tableros, el de industria y comercio, que eso depende de la actividad económica y de cada municipio. Eso hay que tenerlo muy presente. Lo mismo los incentivos fiscales y financieros, ¿cierto? En caso de préstamos y demás, ¿cierto? E incentivos fiscales si hay exenciones en el pago de algún impuesto. Las políticas de desarrollo empresarial que se presentan en ese municipio, o sea, si se fomenta el emprendimiento o no. Los programas institucionales de apoyo empresarial, si se cuentan con ellos. Las reglamentaciones de construcción, todo lo que es el tema de licencias de construcción, eso también juega un papel muy importante. Y las normas sobre el uso de propiedades, eso se analiza a través de los planes de ordenamiento territorial, los POT o los EOT en dado caso. Un cuarto grupo de factores de localización son las condiciones hidrogeológicas, tales como el nivel de sismicidad de la zona. Por ejemplo, hay ciertas zonas del país donde hay mayor sismicidad, por ejemplo, cerca a Santander hay demasiada sismicidad por allá, o cerca a los volcanes o a las cordilleras, ¿cierto? La altura sobre el nivel del mar, eso también juega un papel muy importante, ¿cierto? Porque eso también nos va a implicar, por ejemplo, en el caso de comercialización de medicamentos, eso también tiene unas especificaciones para la conservación de estos medicamentos. La dirección de los vientos, ¿cierto? La pluviosidad, que tiene que ver con las lluvias, ¿cierto? Las características del suelo y las condiciones de temperatura y humedad. Sobre todo este último tema es importantísimo para el caso de decidir la localización de nuestra droguería o de nuestra tienda naturista o de nuestro establecimiento farmacéutico. Un quinto grupo de elementos son la disponibilidad de servicios básicos, como el agua, la luz, la energía, ¿cierto? En términos de cantidad y calidad, es decir, si hay racionamientos o no los hay, si, digamos, se garantiza que la prestación de los servicios sea constante, si no hay inconvenientes con ello. También los regímenes tarifarios, o sea, es decir, cuánto es el valor del metro cúbico, del kilovatio, etcétera, etcétera. La confiabilidad del servicio, es decir, que no se presenten averías en los tubos, por ejemplo, en el caso del servicio de acueducto, que todo esto pues prácticamente esté en óptimas condiciones. Y también se debe analizar las fuentes alternas de energía. Por ejemplo, si no tenemos energía eléctrica normal de las hidroeléctricas, si hay formas de generar energía a través del viento, o sea, energía eólica, o a través de los paneles solares. Por ejemplo, ustedes, no sé si se han percatado, varios semáforos en las vías en tránsito, ¿cierto? Varios semáforos ya están funcionando con paneles solares. O sea, están pasando de funcionar con energía eléctrica, tomada en la hidroeléctrica, sino también están generando energía solar. ¿Listo? Entonces, también ese es un quinto aspecto o una quinta variable que debemos tener en cuenta dentro de lo que es el concepto de la localización. Un sexto elemento son las políticas de control ambiental. Estas tienen que ver directamente con las políticas, normas y reglamentos de control ambiental, la contaminación ambiental que se pueda estar presentando en esa zona donde deseamos ubicar nuestro establecimiento, los medios de disposición de los efluentes, o sea, lo que prácticamente fluye como residuos líquidos, tanto inorgánicos como orgánicos, los medios de disposición de residuos, esto se refiere más a los sólidos, residuos sólidos, tanto inorgánicos como orgánicos,
Y también analizar el factor de la sensibilidad de la población a efectos del proceso, tales como el ruido, olor, humos, es decir, todo lo que es contaminación visual, auditiva, smog, etcétera, etcétera. Miren, tantas variables que es importante tener en cuenta al momento de comparar como mínimo 3 alternativas de localización. Y de acuerdo con nuestro estudio de mercado y de acuerdo con estos análisis, podemos tomar mejor la decisión de localizar nuestro establecimiento. Un séptimo elemento es la infraestructura de transporte, en términos de la capacidad de transporte aéreo, la calidad de las vías terrestres, la disponibilidad de las ferrovías, ¿cierto? La capacidad y calidad de empresas transportadoras, la seguridad vial, los costos de transporte y el acceso a los puertos. Todo lo que tiene que ver con ese tema del sistema de transporte o infraestructura de transporte, si realmente esto va a incidir en la localización de nuestro establecimiento farmacéutico. También la disponibilidad de mano de obra, en términos de cantidad y calidad de esta mano de obra. Sobre todo, si nosotros vamos a constituir un establecimiento farmacéutico, vamos a requerir de un auxiliar de servicios farmacéuticos, de un comité técnico, que deben ser al menos un QF, un químico farmacéutico que esté ahí vinculado. Entonces, todo eso también juega un papel importante en la localización. Lo mismo que los comportamientos locales de la población en la zona donde yo deseo ubicar mi establecimiento y los costos de mano de obra, directos e indirectos. No solamente las nóminas o el salario, el sueldo o las prestaciones, sino también esos costos indirectos de vinculación y de contratación de mano de obra. Después, cuando la otra semana, que vamos a ver el estudio administrativo, ¿cierto? Vamos a empezar a ver esas dimensiones asociadas con el tema del talento humano. Pero desde aquí, desde el estudio técnico, ya empezamos a definir ese talento humano que requeriremos para nuestro establecimiento. Una novena variable tiene que ver con la cultura regional en aspectos tales como la mentalidad hacia el desarrollo empresarial, cantidad y calidad de los centros educativos y en qué niveles, si es educación superior, básica media, formación para el trabajo, bueno. Actividad cultural, por ejemplo, las actividades culturales propias de esa zona, donde vamos a ubicar o donde proyectamos ubicar nuestro establecimiento. Sitios culturales e históricos, presencia de bibliotecas, teatros, o sea, toda la parte de patrimonio cultural, ¿cierto? Las presiones sociales de los grupos de interés o los stakeholders, como aparece en la presentación, son grupos de interés. Los centros de recreación y los sectores económicos preponderantes en esta zona. O sea, cuáles son los sectores que priman en este municipio donde deseo ubicar mi establecimiento. Entonces, si predomina la agricultura, la ganadería o comercio y servicios. Bueno. Un décimo grupo de factores de localización tiene que ver con las comunicaciones, en términos de acceso a redes telefónicas, a internet, a radio, servicio de correo, interconexiones a redes de información internacionales y el costo de los servicios. Toda la parte de la infraestructura en la comunicación que también se requiere tener muy presente en nuestra localización. Pero también se puede analizar un décimo grupo de factores de localización que son los servicios complementarios, tales como los servicios financieros, los notariales, los de la asesoría profesional, de acceso a capacitación, los médicos y hospitalarios, de apoyo tecnológico, contra incendios, alojamiento y el número de instalaciones cubiertas y al aire que se pueden presentar ahí mismo en esas alternativas de localización. Entonces, como ya vimos, miren cuántos grupos de factores debemos tener muy en cuenta al momento de tomar la decisión de la localización que requeriremos para nuestro establecimiento. Ahora vamos a ver las tipologías de localización. Entonces, esas tipologías de localización las vamos a trabajar desde dos dimensiones o niveles de análisis. El primero es la macrolocalización. Esta macrolocalización la representamos en un elemento que vimos la semana pasada llamado planometría externa. O sea, la planometría externa nos permite determinar la macrolocalización de nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, el análisis de la macrolocalización que intenta ubicar o identificar
la región o zona donde se ubicará nuestro establecimiento farmacéutico. Y se puede dar en el contexto internacional, regional, local, municipal, etcétera, etcétera. Miren ustedes este ejemplo. En la macrolocalización lo que decimos es especificar puntualmente la zona donde se va a ubicar nuestro establecimiento, ¿cierto? Así básicamente. Esto es una planometría externa. Ahora, el siguiente foco de análisis de la localización es la microlocalización. ¿Y a qué se refiere? Es aquel análisis orientado a precisar en detalle la ubicación exacta de ese plan de negocio. Y esto se hace a través de la planometría interna. ¿Listo? La macrolocalización con planometría externa, la microlocalización con planometría interna. La planometría interna es esto que ustedes están viendo en la presentación. O sea, es la distribución interna, ¿cierto?, que vamos a tener en nuestro establecimiento. Es importante en el plan de negocios que definamos tanto la macrolocalización con su respectivo mapa como la microlocalización con su respectiva planometría. Recordemos macrolocalización, planometría externa, microlocalización, planometría interna. Bueno, voy a mirar si hasta aquí hay preguntas con respecto a localización. Si tienen preguntas, podemos dar clic al icono de la mano o formular la pregunta en el chat. Preguntas, dudas hasta aquí con respecto a la localización. Eso es una decisión trascendental. Y ojo porque hay que definir ambas, tanto la macrolocalización como la microlocalización de nuestro establecimiento farmacéutico. Dudas, preguntas, si tienen preguntas podemos dar clic al icono de la mano o participar en el chat con la pregunta. ¿Preguntas, dudas? Bueno, creo que no hay preguntas. Bueno, entonces ahí vimos la segunda dimensión a tener en cuenta en el estudio técnico, que es la localización. Y esta localización tiene dos connotaciones, la macrolocalización y la microlocalización, ¿cierto? En ambas, ¿cierto? En ambas hay que precisar muy bien esa zona donde se va a ubicar nuestro establecimiento, capaz de que atienda las necesidades de este cliente o consumidor final que nosotros hemos identificado en el estudio de mercado. ¿Listo? Básicamente. Entonces es la macrolocalización que se representa con la planometría externa y la microlocalización que se representa con la planometría interna. Vamos entonces ahora, si no hay preguntas, vamos entonces ahora con nuestra tercera dimensión del estudio técnico, que es la ingeniería del proyecto o en este caso del plan de negocios. Entonces, a continuación, les voy a compartir el siguiente video relacionado con el tema de la localización. Listo, vamos a ver. Mientras tanto, les voy a compartir el siguiente video. La ingeniería del proyecto es otro componente fundamental, dado que nos permite responder a la pregunta, ¿con qué tecnología, qué infraestructura y qué procesos vamos a utilizar en el proceso operativo del proyecto? Aquí se requiere bastante la interdisciplinariedad y es ahí donde nosotros necesitamos, por ejemplo, cuando hablamos de construcciones, adecuaciones locativas, de ingenieros civiles, arquitectos o profesiones afines. De tal manera que, dependiendo del tipo de proyecto, así mismo se va a escoger los equipos interdisciplinarios que se van a apoyar el proceso de configuración de la parte técnica del proyecto. Prácticamente en ingeniería se define el tipo de maquinaria o equipo que se va a requerir. Definimos el perfil del personal para la fase operativa. Y por supuesto, vamos a utilizar diferentes herramientas de ingeniería como diagramas de proceso, diagramas de flujo, ¿sí?, y todo lo que tiene que ver con descripción de procesos productivos. Este es un componente muy importante que debe complementarse con el elemento ambiental. Hoy en día también el componente ambiental se incorpora dentro de la parte de ingeniería del proyecto. Bueno, muy bien.
Entonces, aquí en este video observamos el preámbulo de lo que es el concepto de ingeniería del proyecto propiamente dicha. Entonces, básicamente, como nos lo decían, la ingeniería del proyecto lo que busca es describir o identificar la maquinaria, equipos, muebles, artefactos que se requieren, en este caso, propiedad, planta y equipo que se requiere para el desarrollo de nuestro establecimiento farmacéutico. Pero también se encarga de identificar los procesos, procedimientos y demás que vamos a desarrollar según nuestro negocio. O sea, tiene esa connotación importante, ¿cierto? La ingeniería del proyecto. Es decir, no solamente es maquinaria, equipos, muebles y tecnología, sino también todo el tema de procesos, incorporación de procesos. También la ingeniería del proyecto es aquella que nos permite resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta. En este caso, hablando de empresas productoras. En prestadoras del servicio, sencillamente es la adecuación de la localización respectiva. Y se asocia directamente con procesos de producción o prestación de servicios. Y entonces, esto también juega un papel muy importante dentro de las conclusiones de este estudio técnico. Entonces, en términos de la ingeniería del proyecto, se deben analizar estas variables o estas dimensiones que son trascendentales. La primera, aceptación de una determinada tecnología, en caso que se presente. Determinación de la información básica para los diseños de productos o servicios. Desarrollo de las especificaciones del producto o servicio, subproductos, materias primas e insumos, en caso de fabricar productos, pero en este caso es más enfocado al servicio. Selección y descripción del proceso productivo, que eso se hace a través del flujograma o diagrama de flujo. Determinación del programa de producción o prestación de servicios, ¿cierto? La selección y descripción de la maquinaria de equipo. El almacenamiento y distribución del producto, trabajos de laboratorio y empaques de productos. La determinación del personal necesario para la operación de la planta. La distribución en planta en función del proceso de producción o de prestación de servicio en términos de la planometría interna. La determinación de fuentes contaminantes del proceso y recomendaciones para atenuar los impactos negativos, ¿cierto? Toda la parte ambiental. La cuantificación de las obras de infraestructura en términos civiles, que eso nos da preámbulo al presupuesto de inversión inicial, que ese lo vamos a redondear en el estudio económico financiero. Y el cronograma de desarrollo de actividades de ingeniería, es decir, en cuánto tiempo se va a desarrollar esos procesos que se están formulando. Lo primero que también se debe tener en cuenta en este ítem de la ingeniería del plan de negocio del proyecto es el desarrollar las especificaciones del producto o servicio, es decir, establecer las características en términos de los materiales, procesos involucrados, ¿cierto? Yo les hablaba en semana anterior, por ejemplo, cómo se presenta un jarabe, ¿no? El nombre comercial, el principio activo, todo esto, la fecha de caducidad, la indicación de que esto debe estar fuera del alcance de los niños, todo ese tema. Eso hace parte, esas especificaciones también hacen parte de este componente de la ingeniería del proceso, o del proyecto, del plan de negocio. También ahí se busca desagregar el producto en piezas o componentes individuales y luego determinar las operaciones realizadas con su producción. Eso es una forma muy práctica para establecer el diagrama de flujo. Y también se analiza el tema de si se realiza una hoja técnica de ingeniería en productos y un flujograma para servicios, que es el que ahorita después vamos a ver, el flujograma. De igual forma, en esta parte de ingeniería del proyecto se determina el costo estándar del producto o servicio. Entonces, esto nos lo debe permitir la ingeniería del proyecto. Estos costos, pues de alguna manera son predeterminados, o sea, ya están vigentes, ya se saben con certeza. Hace uso de tiempos y de movimientos, calidad de materiales y técnicas estadísticas para la proyección de costos. Sirven para medir la actuación real, pero también para tomar acciones correctivas en caso que se presenten excesos de costo.
Viene una parte crucial e importantísima de esta ingeniería del plan de negocios, que es la selección y descripción del proceso productivo. Para ello, prácticamente se cuentan con unas herramientas o unos organizadores gráficos o técnicas gráficas que nos permiten determinar o describir ese proceso productivo. Aquí aparece, por ejemplo, el diagrama de proceso, con su respectiva definición, el diagrama de proceso de circulación o recorrido, ¿cierto? Que es directamente vinculado a las necesidades del cliente o consumidor final. El diagrama de bloques, ¿cierto? Que eso tiene que ver con encerrar en figuras las materias primas y demás. El cursograma analítico, que es un análisis detallado de un proceso con el fin de minimizar los costos. Diagramas de hilo y diagrama de recorrido, ¿cierto? Que lo que busca es determinar la ruta óptima que corre o que debe recorrer esta materia prima, desde que sale del almacén hasta que se convierte en producto final. Y lo otro es el iconograma, que es la representación del proceso por medio de imágenes estilizadas, ¿cierto? O sea, gráficos, dibujos y demás, para describir el proceso productivo. Estas son las convenciones que se utilizan, por ejemplo, para un diagrama de flujo o flujograma. Entonces, el diagrama de flujo lo que busca es representar de manera esquemática un procedimiento específicamente, ¿cierto? Un cómo hacer. Entonces, básicamente, para diseñar este diagrama de flujo o flujograma, prácticamente podemos tener la siguiente simbología. Círculo, que significa una operación. Cuadrado, que significa inspección. Una flecha a la derecha es transporte. Una D, prácticamente en forma, una figura geométrica en forma de D, significa espera. El triángulo inverso significa almacenamiento. Y el círculo enmarcado con el rectángulo es combinada. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Este es un esquema de diagrama de flujo o flujograma, ¿cierto? Ahí estamos describiendo desde el inicio hasta el final todo el proceso, en este caso, de prestación de un servicio. Ahí están las fases: decisión, operación, decisión. Miren, ahí estamos hablando de esas operaciones ubicadas en las diferentes etapas del proceso productivo, o en este caso, del proceso de prestación de servicio. Entonces, en esta ingeniería se hace necesario analizar el programa de producción o de prestación de un servicio, en términos de los volúmenes de producción o del número de servicios por atender. Este dato también lo vamos a cruzar con el tamaño del proyecto, que fue lo que vimos ahorita iniciando esta sesión. También esto se basa en las decisiones tomadas a partir del análisis del mercado, la disponibilidad de materias primas, el tamaño establecido y las características de la tecnología. ¿Listo? Eso es básicamente empezando a relacionar, ¿cierto? Este plan de producción o de prestación de servicios de acuerdo con las necesidades del mercado que fueron identificadas en el estudio respectivo. Y también estima necesidades del proyecto en términos de cantidad de materias primas e insumos, así como las necesidades de talento humano o de personal. ¿Listo? Básicamente eso es el impacto de un programa de prestación de servicios en este ítem del estudio técnico. También en materia de selección y descripción de la maquinaria y equipo, entonces es si se requieren solicitar cotizaciones a diferentes proveedores, seleccionar el proveedor en términos de su trayectoria, versatilidad, garantías ofrecidas, servicio y mantenimiento, condiciones de entrega y valor de la oferta. Y oferta tecnológica, ¿cierto? Que tiene que ver con una propuesta para conseguir, digamos así, adquirir esta maquinaria y equipo importada y demás, asumiendo los costos respectivos. Como lo vamos a ver desde la próxima semana,
vamos a profundizar el concepto de esta identificación del talento humano necesario para nuestro establecimiento farmacéutico. Y aquí quise traer una colación este concepto. Es importante resaltar que la calidad específica de la mano de obra, así como los métodos de construcción, inciden mucho en el costo de la planta y en la clase de obreros que deben contratarse. Esto es desde la perspectiva salarial. ¿Listo? Entonces, es importante que desde la ingeniería del proyecto, y de acuerdo con ese procedimiento que nosotros formulemos según el diagrama de flujo, ya con eso tenemos un panorama mucho más claro del nivel educativo, de experiencias y demás que requeriremos para nuestro establecimiento. También se debe tener en cuenta que los procesos de selección analicen variables tales como el conocimiento, habilidades, experiencia que se necesiten para desarrollar las actividades específicas del proceso. Listo, muy bien. Ahora, esa planometría interna que nos permite reflejar la distribución interna en función del proceso de producción o prestación del servicio tiene que ver también con los siguientes elementos: las características de la materia prima, el tipo de maquinaria y equipo requerido para el proceso, servicios públicos, cantidad de mano de obra, secuencia del proceso de producción o de prestación del servicio, necesidad de almacenamiento y inspección, particularidades de la infraestructura civil y previsión para futuros ensanchamientos. Estas son como las perspectivas que se pueden tener al momento de hacer el plan de producción o de prestación del servicio en dado caso. Miremos cuáles son las determinantes de las fuentes contaminantes del proceso. Entonces, por ejemplo, evaluación del impacto del proyecto en las condiciones de medio ambiente natural y en las del medio ambiente social. Por eso nosotros en la quinta unidad vamos a ver los impactos, ¿no? Impacto social, económico y ambiental de nuestros planes de negocio. Y también la descripción ambiental del área del proyecto de la situación actual sin existencia del proyecto y en el momento de la construcción y puesta en funcionamiento. Es decir, contemplando los tres horizontes de tiempo: antes del proyecto, durante el proyecto y después del proyecto o del plan de negocio. En materia de la gestión ambiental, ¿cierto? Primero que todo, nosotros hemos oído hablar mucho de la palabra impacto ambiental. Es que hay que generar un impacto positivo, un impacto ambiental positivo en mi comunidad. Pero bueno, definamos qué es esto del impacto ambiental. Es aquella cualquier alteración en el sistema ambiental bioético, abiótico y socioeconómico que pueda ser atribuida al desarrollo de un proyecto o actividad respectiva. Eso significa un impacto ambiental. Entonces, en ese sentido, se analiza aspectos como las acciones que fueron necesarias para prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales negativos que se han generado. También estudios ambientales que se pueden abordar desde lo físico, biótico, económico, cultural, tecnológico y político. Y también aparece un referente desde el artículo 20 del decreto 1229 del 2005 acerca de las consideraciones del estudio de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental, ¿cierto? Que eso también juega un papel importante acá. Y esos planes de manejo ambiental, a su vez, contemplan estas variables, como el monitoreo ambiental, o sea, el seguimiento a la utilización óptima y eficiente y limpia de los recursos naturales, la auditoría ambiental, es decir, cómo disponemos nuestros residuos, nuestros desechos y demás, y la valoración económica de los costos ambientales, todo ese tema de los costos directos o indirectos que se pueden asumir. Y después de tener todo esto, llegamos al cronograma de ejecución de actividades. El cronograma es la planeación de las actividades que nosotros pretendemos desarrollar en nuestro establecimiento farmacéutico. Y normalmente, por ejemplo, si ustedes van a gestionar un patrocinio ante el Fondo Emprender, Impulsa, el SENA o cualquiera de estas entidades, bien sean gubernamentales o no gubernamentales, para que patrocinen su proyecto, requieren pues básicamente condicionarlo de acuerdo a este esquema.
Y el cronograma, pues prácticamente nos va a dar cuenta de la implementación de todo esto que hemos mencionado en las siguientes partes del estudio técnico. Entonces, este cronograma es exigido por los organismos de financiación en caso de solicitar un préstamo o un crédito, ¿cierto? Siempre y cuando nos encontremos en la fase de implementación o desarrollo o puesta en marcha de nuestra idea de negocio. También el diagrama o el esquema más adecuado para presentar ese cronograma es el diagrama Gantt, ¿cierto? El diagrama Gantt prácticamente consiste en aquella matriz de doble entrada en la cual ubicamos básicamente las actividades, ¿cierto? Las actividades inherentes a nuestro proyecto, y en columnas van las semanas, ¿cierto? El número de semanas y los meses para hacer una cuantificación. Y sencillamente donde esté, digamos, si por ejemplo yo ingresé a trabajar el 15 de enero del 2020 y me retiré el 16 de marzo del 2021. Llevamos pues prácticamente año y 3 meses de vigencia con la organización. Entonces, en ese sentido, esos tiempos en el diagrama Gantt se tienen que cuantificar. Por ejemplo, actividades, las columnas en semanas, y apenas cumpla, pues sencillamente se traza, para efectos de control, se traza una línea horizontal y con relleno de colores, y prácticamente ahí tendríamos nuestro cronograma de actividades. ¿Listo? Este es un modelo de cómo hacerlo. Miren, aquí van todas las actividades y aquí en columnas van las semanas, ¿cierto? Y ahí prácticamente es lo que es el esquema que vamos a trabajar de cronograma de ejecución de actividades. Preguntas, dudas hasta aquí lo que les he explicado en la noche de hoy. No sé si tengan preguntas, dudas. Si tienen preguntas, pueden dar clic al icono de la mano o dar clic o plantear la pregunta o la duda en el chat. Preguntas, dudas. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestra presentación. Bueno, creo que iban a preguntar algo. Profe, buenas noches. Habla con Sandra. Hola Sandra, buenas noches, Sí. te escuchamos. Profe, tengo una inquietud. ¿Qué tan Dime. viable es un establecimiento farmacéutico en un área rural? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Y ahí, recapitulando lo que vimos hoy de la localización, es importante, ojalá, hacer ese ejercicio de la comparación de los 11 factores. Por ejemplo, mirar el tema de servicios públicos, si escasean o no escasean. Mirar todo el tema de factores legales, por ejemplo, si es una zona rural donde no se permite ningún establecimiento comercial, pues también tienes que analizar ese aspecto. El tema de los costos, que te implique el flete, por ejemplo, para comprar los medicamentos que vas a comercializar. Prácticamente es entrar a analizar a conciencia, ojalá, esos 11 factores. Si tú al analizar esos 11 factores a conciencia, comparando esa zona rural o esa vereda con otras alternativas de localización, muy seguramente vas a tomar una decisión mucho más efectiva para localizar nuestro establecimiento. ¿Sí me entendiste? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, importante, a modo de conclusión, importante que analices los 11 factores y que te sientes a hacer el ejercicio y que no solamente tengas una alternativa de zona rural, ve mirando otras alternativas también y compáralas. Bueno, aquí hay mejor servicio público, pero aquí el arrendamiento vale tanto y aquí sucesivamente. O sea, es establecer comparaciones para que tu decisión sea mucho más efectiva y no vayamos a caer en errores frecuentes de que por una mala localización el negocio se quiebre y tengamos que darle cierre definitivo. ¿Sí me entendiste? Sí, señor. Creo que esa era como la inquietud que tenía, porque siempre estaba viendo como esa parte que por el hecho de ser una zona rural que no cuenta con servicios públicos, sino que pues uno cuenta con energía, pero por ejemplo agua potable no cuenta, alcantarillado no cuenta. Entonces, ¿qué tan viable puede ser
colocar un establecimiento farmacéutico en una zona así alejada. Pero creo que Claro. con la respuesta que usted me ha dado del análisis de los factores, desde el punto de vista que hasta ahora lo veo, no sería como tan viable porque me va a generar más bien sobrecostos y no tantos beneficios. Así es. Todo eso tienes que analizarlo tú. Todo el tema de los costos del transporte, los costos, por ejemplo, asume tú, si constantemente es una zona rural donde se va constantemente la luz y tú necesitas, por ejemplo, conservar bajo ciertas temperaturas ciertos medicamentos, sobre todo en el frío, la cadena de frío y demás, ¿cómo vas a hacer si se te va la luz? Entonces, todos esos aspectos tienes que analizar muy bien. Ahí está la razón de por qué muchos negocios han fracasado. Es porque también no se han sabido localizar, no han hecho este ejercicio reflexivo y también teniendo en cuenta pues el estudio de mercado. Acuérdate de eso, tampoco es de que, bueno, decidí y me fui por esta alternativa de localización, pero si los clientes no están cerca, sino más bien lejos de esa zona, tampoco te va a servir. O sea, todas esas dimensiones 11 que vimos en la noche de hoy te van a servir bastante para tomar una decisión más efectiva en la localización del proyecto. ¿Sí me entendiste? Sí, señor. Gracias. Vale, a ti, con gusto. No sé si alguien más tenga preguntas, dudas de lo que vimos en la noche de hoy. Bueno, prácticamente con esta explicación termino la unidad número 2 correspondiente al estudio técnico. Ya con este concepto que vimos en la noche de hoy, ya podemos resolver nuestro parcial número 1. Entonces, me permito recordarles las actividades que tenemos para las que se cierran hoy y las que se habilitan esta semana que ya estamos iniciando. Hoy se cierra el cuestionario de la actividad de aprendizaje número 1 a las 11:59 de la noche. Espero que ya todos ustedes lo hayan resuelto, lo hayan desarrollado de manera oportuna. Una segunda actividad que tenemos es que ya se nos habilitó, prácticamente en este momento se nos habilitó el siguiente foro tutoría. El siguiente foro tutoría tiene que ver con la estructura organizacional en el plan de negocios. Reitero, los foros tutoría no son obligatorios, pero pueden ser un salvavidas en nota en caso que tengamos participaciones significativas y que de pronto nos vaya mal en algunas calificaciones, de pronto en un parcial o en un cuestionario. Entonces, el foro tutoría nos sirve mucho. Y recordarles a todos que el parcial número 1, se habilita mañana a las 0 horas del 27 y se cierra de hoy en 8, lunes 3 de mayo a las 11:59 de la noche. ¿Qué temas incluyen en este parcial? Todo lo que hemos visto en el curso de aplicación del plan de negocios, incluyendo la temática de esta noche. Por eso, a partir de mañana, ustedes pueden visualizar la grabación, también la presentación que les compartí y los videos complementarios. Por favor, estudien todo, tanto los videos complementarios como las presentaciones, como las videoconferencias y el módulo digital también. Recuerden que en la sección módulos ustedes encuentran en PDF el módulo digital de aplicación del plan de negocios. Por favor, estudien todo esto. ¿Vale, muchachos? Entonces, no siendo más, agradezco a Daisy, Astrid, Kimberly, Sandra y Uber por la participación en esta noche, en esta videoconferencia, y nos reencontraremos de hoy en 8 días a esta misma hora, 6:30, ya de aquí en adelante vamos a tener 6:30, a excepción de el 17 de mayo, que creo que es festivo, y nos va a tocar hacer la sesión el martes 18, pero de aquí en adelante, entonces, nuestro compromiso 6:30, nos veremos en nuestra siguiente videoconferencia de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Una feliz noche para todos. Nos veremos la próxima semana. Gracias.